¿Alguna vez has sentido que avanzas, pero algo en tu interior sabes que sigues en el mismo lugar? Hoy hablaremos de puertas que se abren, pasos que avanzan y de un pasillo que aprende tu nombre antes de que tú recuerdes el suyo. Bienvenidos a Hablemos de. Ponte cómodo y camina conmigo, pero te advierto algo. No todas las salidas quieren ser encontradas. El pasillo apareció la noche en que Mauro decidió quedarse despierto. Era el invierno de 2012 y el Hospital San Jerónimo llevaba años cerrado. Mauro no estaba allí por curiosidad ni por valentía, estaba por necesidad. Como técnico en inventarios judiciales, su trabajo era registrar lo que quedaba de demolición, objetos olvidados, archivos, ecos administrativos, nada humano, o eso le habían dicho. El edificio estaba sin luz, solo una linterna frontal y el zumbido lejano de la ciudad filtrándose por grietas invisibles. Cada paso resonaba con un retraso incómodo, como si el sonido dudara antes de obedecer. El pasillo principal era largo, estrecho, con puertas a ambos lados, todas iguales, todas cerradas. El aire olía a desinfectante viejo y algo más, un aroma tenue, metálico, que le provocó una punzada de familiaridad, como si ese olor supiera quién era él. Mauro abrió la primera puerta, una sala de archivos, estanterías vacías, una ventana rota, nada fuera de lugar. Cerró y avanzó. 10 pasos después, el pasillo seguía igual, misma grieta en el suelo, misma lámpara caída. Mauro frunció el ceño, convencido de que el cansancio le estaba jugando una broma. Abrió la segunda puerta, un consultorio, camilla, biombo, una silla volcada. En el suelo había una grabadora de mano. Mauro la levantó. Estaba encendida. Si alguien encuentra esto, susurraba una voz masculina, no confíe en las puertas. El pasillo escucha. El clic final sonó demasiado cerca de su oído. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Su respiración se aceleró. El silencio respondió estirándose, pesado. Entonces lo notó. El pasillo no era idéntico, era casi idéntico. Las diferencias eran mínimas. Una sombra un poco más larga, una mancha nueva en la pared, como si el lugar estuviera ensayando versiones de sí mismo. Abrió la tercera puerta. Una habitación infantil, dibujos en la pared, un sol mal hecho, figuras humanas sin rostros. El olor metálico se intensificó y con él una imagen, una mano pequeña aferrándose a la suya. No, murmuró Mauro retrocediendo. No tenía hijos, nunca los había tenido, pero su pecho reaccionó como si acabara de perder uno. Cerró, corrió y el pasillo se alargó con él. El sonido de sus pasos empezó a desfasarse. Primero un eco, luego dos, luego uno que no coincidía con el ritmo de sus piernas. Se detuvo en seco. El eco dio un paso más. ¿Hola?, preguntó, odiándose por hacerlo. Una puerta crujió sola, unos metros más adelante. La abrió con manos temblorosas. Era el pasillo, el mismo, pero un poco distinto. Las paredes estaban más limpias, las luces encendidas.
Al fondo, una figura de espaldas. Él mismo, más joven, caminando con una carpeta bajo el brazo. «Espera», gritó. La figura no se detuvo. Entró por una puerta lateral, pero Mauro la siguió. La habitación era una oficina. Su nombre estaba en la puerta. Mauro, supervisión. Adentro, un escritorio. Había una computadora encendida y un calendario marcado en rojo. La fecha, 14 de marzo de 2016. El día que su hermana desapareció. El aire se volvió denso. El olor metálico ya no era sutil. Era sangre seca, recuerdos oxidados. «No fue mi culpa», dijo Mauro, sin saber a quién se dirigía. «Abriste la puerta», respondió una voz desde ningún lugar. «Siempre las abrías». Las luces parpadearon. La oficina se deshizo como una imagen mal sintonizada y Mauro volvió al pasillo. Otro, similar, no igual. Cada puerta que abrió le devolvió una variación. Un cuarto donde su hermano lo miraba sin hablar. Otro donde firmaba un documento sin leerlo. Uno más donde el pasillo estaba lleno de puertas abiertas y todas daban a la misma noche. La paranoia se volvió lógica. Entendió que el pasillo no era un lugar, sino un proceso, un mecanismo de repetición. Cada decisión no resuelta, cada culpa ignorada, se convertía en una puerta más. El sonido cambió. Ya no eran pasos, era respiración, muchas, superpuestas, como si el pasillo estuviera lleno de personas quietas, observando desde las paredes. «Solo quiero salir», susurró Mauro. «¿Salir de dónde?», preguntó la voz. Esta vez venía de una puerta entreabierta. Adentro, un cuarto pequeño, una sola silla. En ella, su hermano, vivo, más cansado, más real que cualquier recuerdo. «Te estuve esperando», dijo. «Pensé que no ibas a volver a abrirla». Yo no sabía», balbuceó Mauro. «Sabías», respondió su hermano, sin rencor. «Solo preferiste otro pasillo». El giro llegó como un golpe sordo. Mauro no estaba atrapado en el pasillo. El pasillo estaba construido para él. Cada versión era una excusa, una salida elegante hacia la repetición. El hospital no estaba abandonado. Era un archivo de decisiones no enfrentadas. «¿Cómo termina?», pregunta Mauro. Su hermano señaló la puerta detrás de él. No era igual a las otras. No tenía manija. «Dejando de abrir», respondió. «O quedándote a escuchar». Entonces el pasillo se llenó de silencio. Un silencio profundo, sin eco. Mauro cerró los ojos. Cuando los abrió, estaba sentado en el suelo del Hospital Real. Amanecía. La linterna estaba apagada. Las puertas normales. El edificio fue demolido semanas después. Años más tarde, Mauro aún sueña con pasillos. En todos, las puertas están cerradas, pero a veces, al quedarse quieto, jura escuchar una respiración conocida y un olor metálico que le recuerda que no todo lo que se repite quiere ser escapado. Y eso fue lo que nos dejó esta historia, que no siempre estamos perdidos, a veces estamos evitando, que cada puerta abierta sin conciencia construye un nuevo pasillo y que enfrentar lo que duele puede ser más aterrador, pero
también la única salida real. Todos hemos hablado solos alguna vez, una pregunta al aire, un pensamiento dicho en voz baja, pero ¿qué pasaría si algo te respondiera? Algo que no debería escuchar, algo que solo te contesta a ti. Te invito a acompañarme a un relato donde el silencio no siempre significa ausencia. La primera vez que Elías escuchó la respuesta, pensó que había sido su imaginación. Era 2009 y la ciudad dormía con ese sueño superficial que tienen los lugares donde siempre hay ruido. Elías trabajaba como operador nocturno en una central telefónica antigua, de esas que aún conservan cables gruesos y paneles que zumban incluso cuando nadie llamaba. Su turno empezaba a las 11 y terminaba cuando el cielo comenzaba a aclararse. Nadie hablaba mucho allí. El silencio era parte del contrato. Esa noche, mientras revisaba un panel defectuoso, murmuró casi sin darse cuenta: ¿por qué siempre falla el mismo módulo? No lo dijo para nadie, ni siquiera para sí mismo. Fue solo un hilo de voz. ¿Por qué los mueves demasiado? Elías se quedó inmóvil. La respuesta no fue un sonido claro. Fue como si alguien hubiera hablado desde el interior del zumbido eléctrico. No salió de un punto específico. Estaba alrededor. Se quitó los auriculares. El edificio seguía igual. Luces frías, pasillos largos y el reloj marcando las 2:17. ¿Hola?, preguntó, ahora en voz normal, pero nada, no hubo respuesta. Rió nervioso. El cansancio explicaba muchas cosas, pero las respuestas no se fueron. Descubrió las reglas sin querer. Solo respondía cuando hablaba en susurros. Preguntas pequeñas, intenciones no del todo formadas. ¿Voy tarde? Siempre llegas tarde. ¿Hice algo mal? Todavía no. Las respuestas no tenían eco, no rebotaban. Se deslizaban directamente en su oído interno como recuerdos ajenos. Elías dejó de hablar en voz alta. Todo lo importante lo preguntaba en bajo y siempre obtenía algo a cambio. El sonido tenía una textura particular. No era una voz clara, ni masculina ni femenina. Era más bien una acumulación de respiraciones alineadas, organizadas para formar palabras, y cada vez venía acompañada de una sensación: presión en el pecho, un leve mareo y un olor metálico casi imperceptible, como monedas viejas. La paranoia llegó despacio cuando comenzó a probar límites. ¿Quién eres? No importa quién, importa que escuches. ¿Por qué solo yo? Porque no subes el volumen. Elías comenzó a dormir mal. En su departamento, el silencio se volvió peligroso. El refrigerador, las tuberías e incluso el tráfico lejano parecían insuficientes para tapar ese espacio donde algo podía responderle. Una noche, frente al espejo del baño, susurró: estoy perdiendo la cabeza. El reflejo parpadeó un segundo tarde. La estás ordenando. El giro no fue brusco, fue
lógico. Las respuestas empezaron a anticiparse, a completar pensamientos que él aún no formulaba, a señalar errores antes de cometerlo. Elías empezó a confiar demasiado. En el trabajo, evitó un accidente eléctrico porque el susurro le dijo cuándo apartarse. En la calle, cruzó antes de que un auto pasara a toda velocidad. La voz no gritaba advertencia, solo sugería con una calma inquietante. ¿Y si un día te callas?, preguntó Elías, casi con miedo. Entonces te quedarás solo con lo que no quieres oír. El edificio de la central tenía zonas antiguas, clausuradas, un subsótano al que nadie bajaba, cables muertos, equipos obsoletos. Una noche, sin saber por qué, Elías bajó. Cada escalón amplificaba el silencio. La luz de emergencia proyectaba sombras que no coincidían con su cuerpo. El olor metálico era más fuerte allí, viejo, persistente. ¿Aquí es donde estás?, susurró. La respuesta tardó un poco. Aquí es donde empezaste a escuchar. Encontró una sala pequeña. En el centro había un panel desconectado, cientos de cables cortados como venas secas, y en la pared habían nombres escritos a lápiz, docenas, cientos, pero Elías reconoció uno, el de su madre. Ella había trabajado allí antes de desaparecer cuando él era niño. Oficialmente, un traslado. Oficiosamente, nadie volvió a hablar de ella. No, dijo Elías, con la garganta cerrada. No uses eso. Ella también preguntaba en voz baja, respondió el susurro, igual que tú. El sonido se multiplicó. Ya no era una sola respuesta, eran muchas capas, voces que no competían entre sí, sino que se turnaban. ¿Qué eres?, preguntó Elías, esta vez temblando. Somos lo que queda cuando nadie escucha a tiempo. El giro final se reveló con una claridad cruel. La voz no vivía en la central. La central era solo el amplificador. El susurro venía de personas que habían aprendido a preguntar en silencio y nunca obtuvieron respuestas humanas. Cada una había dejado algo atrás, una duda, una culpa, un miedo no dicho. Con el tiempo, esas preguntas sin eco se habían unido, no para gritar, para responder. ¿Y yo?, preguntó Elías. ¿Qué quieren de mí? Que no nos apagues, dijo la voz. Que sigas preguntando. Elías entendió el precio en ese instante. Cada respuesta lo estaba afinando, bajando su volumen interior, desplazándolo lentamente hacia el mismo lugar donde estaban ellos. ¿Puedo irme?, susurró. ¿Puedo dejar de escuchar? El silencio se estiró, como si doliera. Sí, puedes, respondieron, pero entonces estarás como los demás, hablando en voz alta sin que nadie te conteste de verdad. Al amanecer, encontraron a Elías en la sala de control, sentado, despierto, con sus auriculares puestos, aunque no estaban conectados a nada. Nunca volvió a hablar en voz alta. Meses después, un nuevo operador nocturno reportó algo extraño. Dijo que si uno se quedaba muy quieto y hacía una pregunta en voz baja, el zumbido
parecía acomodarse, como si alguien en algún lugar estuviera escuchando con atención. Y eso fue lo que nos dejó esta historia, que no todas las respuestas vienen para ayudarnos, que el silencio también aprende cuando lo usamos demasiado y que a veces lo más peligroso no es hablar solo, sino descubrir que nunca lo estuvimos. Esto fue Hablemos de. Hasta el próximo episodio.